La palabra del Señor dice que somos más que vencedores. ¿Lo dice o no lo dice? Somos más que vencedores. Pero añade el nombre para ser vencedor, que es en Cristo. Tú nunca vas a ser un vencedor en tu nombre, ni con tu carácter, ni con tu sabiduría. Tú vas a ser un vencedor en Cristo. Por eso la palabra del Señor dice claramente, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo vivo como Cristo. La Escritura dice que nosotros somos cartas leídas de ese Cristo. ¿Es así o no es así? Dice que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y si mora dentro de nosotros, ¿quién gobierna? ¿Mi yo o el Espíritu Santo? Tremendo eso, ¿no? Entonces, el cristiano, no importa los años que tú lleves congregándote en una iglesia, lo que importa es el conocimiento que tú tengas de Dios. El conocimiento que tú tengas cómo piensa Dios. El conocimiento que tú tengas que la palabra de Dios es verdad. Y que la única forma de andar como un vencedor es en Cristo. No hay otra forma. Tanto así que nuestra naturaleza humana siempre va a ir en contra de la naturaleza de Cristo. Se oponen entre sí. Tanto así que conocemos la palabra del Señor que dice que para el mundo es locura las ideas de Dios. Porque las ideas de Dios van en contra del pecado. Las ideas de Dios van en contra del error. Las ideas de Dios van en contra de la muerte. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Somos más que vencedores en Cristo. Y para ser un vencedor en Cristo tenemos que andar de acuerdo como Cristo. Dios y hombre. ¿No dice la Escritura que se hizo semejante a nosotros? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cómo vivió Cristo? ¿De qué forma vivió Él? Y por esa obra que hizo como hombre, salvó a muchos. Y sigue salvando por la eternidad a muchos, porque esa obra de Jesucristo es eterna. ¿Y cómo es Él? Dice la Escritura, somos nosotros en este mundo. Tremenda palabra, ¿no? Y escuchamos cómo la palabra de Dios continuamente nos está hablando de familias. ¿Lo escuchamos? ¿Lo veíamos en el video o no? Por el error de ese hombre, su esposa y sus hijos iban a ser encarcelados. Eso dice la palabra del Señor. Pero también por ese hombre, por Cristo, trajo libertad a mí y a ti también. Tremendo, ¿no? Nos liberó del cautiverio. Pero tenemos que andar y reflejar
el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a recibir por ese carácter de Cristo en nosotros en esta vida, vamos a recibir lo que dice la palabra. Amén. Vamos a reflejar ese carácter que va a hacer cosas sobrenaturales en nuestro entorno. No esperes tú hacer cosas sobrenaturales con tu conocimiento, sino cómo tú actúas. Por eso dice que no debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, para que podamos recibir los beneficios de la promesa. No hay condenación. Sabemos que no. Pero ¿cómo quieres vivir una vida en abundancia y en victoria en tu modo de ser? ¿Cuántos hermanos llevan años, conocen 500 años al Señor y es como si no hubiera pasado nada en sus vidas? Siguen siendo los mismos, conocen mucha palabra, pero el mundo los está viendo y por eso no creen en Cristo, porque sus obras no son las correctas. ¿Cuántos hijos se han apartado de los padres que van a la iglesia porque los hijos conocen a sus padres? O su esposa o el esposo. Lógicamente esos hijos no tienen la madurez porque son bebés. Pero nosotros que somos maduros espirituales, el esposo y la esposa, no podemos caer en la trampa de nuestra imperfección, sino confiar que esa obra que empezó el Señor un día la terminará y la hará perfecta. Cantábamos, ni mis errores me va a apartar del amor de Dios, ni mis temores, ni mis equivocaciones, ni mi pasado, nada me separa del amor de Dios. Maravilloso, ¿no? Es un camino de constancia, de perseverancia. Amén. Porque si tú te mantienes firme, vas a llegar a la meta. Por eso dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué pasa? Se deja llevar por sus emociones, por sus pensamientos, muchas veces por sus culpas. No conoce a Dios. Si Dios ya perdonó, lo que hiciste hace una hora ya lo perdonó. Lo que pensabas hace 10 minutos ya lo perdonó. ¿Ah? Porque ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios que se duele, que se hizo hombre como nosotros y que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces nos conoce. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, porque el mensaje es ese, más que vencedores, pero en Cristo. Y tenemos que andar de acuerdo a la palabra. Romanos 12, verso 17. Y he querido traer este mensaje, que lo tengo ya inquietándome el Señor, no ha sido esta semana. Continuamente el Señor me está hablando de este mensaje. Porque no puedo predicar de lo que no tengo. Tengo que experimentarlo, vivirlo y saber lo doloroso que es. El sufrimiento. Se sufre. Una vida de piedad trae sufrimiento, hermanos. ¿Sabía usted? Una vida de piedad trae sufrimiento. ¿O no? Porque te duele. Duele tu alma, tus emociones, lo que tú crees. Duele. Sufrimos. Pero llevamos ese sufrimiento.
en el Espíritu. Amén. Y vemos la recompensa de ese sufrimiento. ¿Ah? Cuesta. ¿Qué dijo David? No haré nada que no me cueste. Y era en términos materiales. Porque en el Antiguo Testamento era material. Nuestra lucha era contra personas. Pero en el Nuevo Testamento es algo espiritual. Tremendo, ¿no? Entonces lo sufro, lo llevo. Y Dios ve mi sufrimiento. ¿Y qué trae Dios? Recompensa, gloria. Por eso dice la Escritura que vamos de gloria en gloria. Y somos más que vencedores en Cristo. Maravilloso. Menguo yo, mi naturaleza humana, que quiere pagar mal por mal. ¿Es así o no? ¿O no es una naturaleza humana que se opone a que tú llegues a tus objetivos? ¿O no tienes pereza? ¿No te da pereza a veces? ¿No te da desánimo? ¿No te da tristeza? A veces estás sin fuerza. ¿No quieres tirar la toalla? Es tu naturaleza humana. No va a cambiar. El hecho que seas un hijo de Dios no significa que si yo me aprieto aquí no siento dolor, me duele. Si me doy una hostia, me duele. ¿O no? Pero mi espíritu, andando en el Espíritu de acuerdo a la palabra, no viviendo yo, vivifica mi cuerpo mortal, vivifica mis emociones, las catapulta a un nivel de gozo, de paz, de esperanza, de fuerza. Sin Él no somos nada. Nuestra capacidad proviene de Dios. Él ya te compró. Él te compró a ti y a mí. Pero escuchamos estas palabras no de los hombres, sino de la palabra, y parece que no la conociéramos. Romanos 12, 17 dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué tal? De todos los hombres. No los de la iglesia. Hermanita, hermanito. En cuanto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es estar en Cristo, estar en la palabra. Y eso te hace vencedor. Amén. Por Cristo. No os venguéis vosotros mismos. Este es un mensaje que hay que escudriñarlo, porque a veces lo vemos muy literal y nos lleva a una interpretación errónea de las Escrituras. Porque mira lo que dice aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuidado con este versículo que lo he escuchado en hermanos maldiciendo que Dios le dé el pago. Eso no está diciendo la Escritura, hermanitos. ¿Sabe qué está diciendo?
dejarle el juicio a Dios. Porque el juicio de Dios es santo, perfecto, completo. No deja nada a medias. Y el único propósito que tiene es que la palabra se cumpla en tu vida para que seas un vencedor. Eso es lo que está diciendo. Porque está diciendo, no os venguéis. Porque el mundo que dice, el que me la hace, me la paga. ¿O no? La Escritura no dice eso. Que el Espíritu nos siga hablando como me ha hablado a mí. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Esto es una cosa que no es del mundo. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, interpretación en el Espíritu. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa bondad tuya va a destruir el efecto que produce una palabra que quiere afectarte a ti. Tremendo, ¿no? Por eso dice más adelante que tú vences el mal con el bien. Por eso dice la Escritura, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Pero no es una maldición que tú estás ejecutando. Estás haciendo lo que Cristo hizo. Hay una mala interpretación. Casi que queremos que caiga fuego sobre esas personas, que Dios los mate. ¿Eso no le dijeron sus discípulos? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Lo dijo o no? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Tú quieres ver días buenos? Refrena tu lengua. ¿O no lo dice la Escritura? No murmures, no critiques, no juzgues. Ora por tus enemigos, perdona a tus enemigos y vas a ver cómo Dios va a hacer que la palabra se cumpla. Y dice, ¿dónde están los que contienden contigo? ¿Lo dice? ¿La conocéis? ¿Dónde están los que te hacen la guerra? ¿Lo dice o no lo dice? Tremendo, ¿no? Pero cuando actuamos de acuerdo a mi parecer, ¿sabe qué hacemos? Sufrimos. Y dice aquí, yo pagaré. ¿Cómo paga Dios? Yo hago preguntas. Yo no necesito que el hombre me reconozca nada. ¿Entiendes? Yo no necesito palabras lisonjeras. ¿Me hago entender? Yo lo que necesito es lo que Dios está mirando en mí. Porque Él está viendo mis acciones. ¿Sabían ustedes, hermanos? Dios no duerme. Dios está viendo mis acciones. Y está diciendo la Escritura, yo daré el pago. ¿Cuál es el pago? Toda buena dádiva viene ¿de dónde? De Dios. Entonces esa persona vive como un vencedor.
Porque Dios no lo hace avergonzar nunca. No le falta ningún bien. A los ojos del mundo no tiene nada, pero lo tiene todo. Tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza. Está sentado a la mesa. ¿Con quién está sentado a la mesa? Con su familia, con sus hermanos. Tremendo, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, 23. Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Esta risa que me da cuando leo las Escrituras es porque yo digo, mira qué lindo es el Señor. ¿Por qué lindo? Porque las palabras de Dios traen alegría, traen enseñanza. ¿Ok? Pero esas palabras las tenemos que recibir no con nuestra inteligencia, sino en el Espíritu. Porque nadie tiene autoridad por sus palabras, sino por sus hechos. Hay un dicho humano que cada rato lo digo aquí: tus hechos gritan más que tus palabras. Porque siempre te van a decir cosas que no te gustan. En todas partes, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, todo el mundo te va a decir cosas que no te agradan. Pero tú no respondes. Porque mucha gente dice, yo me callé y no dije nada, pero en tu corazón había guerra. No sirve. ¿Me hago entender? Es del corazón que esa actitud no tiene poder sobre ti, porque tu corazón no es sensible a la venganza, al rencor. ¿Amén? Entonces eso hace un efecto donde dejas obrar a Dios. Por eso uno muchas veces ha escuchado, no estorbes al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, vemos que Jesucristo dio ejemplo. 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Ah? ¿Qué estamos diciendo? Que ¿cómo es el título de la prédica? Somos más que vencedor en este Cristo. El Cristo de la Biblia. No el Cristo de un libro acomodado por los hombres, malinterpretando y cogiendo la leche espiritual y adulterándola. La iglesia tiene que predicar a Cristo. El carácter de Cristo, el mensaje del Señor. Porque el mensaje del Señor, ¿qué trae? Libertad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y te libera de todo lastre, de todo peso, de toda culpa. Y te lleva a decir, Señor, tienes razón. Voy a cambiar. Primer punto. El Espíritu Santo redarguye. No para condenarnos, sino para decir, yo no quiero eso. Entonces empiezas a aborrecer eso. Y cuando tú aborreces una cosa, tarde que temprano lo dejas, ¿o no? Me gustaban los pasteles.
deliciosos, pero los estoy aborreciendo porque eso tiene mucho azúcar. Ay, pero me como uno de vez en cuando hasta que va a llegar el momento que no te comes ninguno, porque lo aborreces. ¿Qué es aborrecer? Amar menos. Antes era un amor desenfrenado, ahora es amar menos. Porque cuando es un amor desenfrenado no lo puedes controlar, o no pasa eso. ¿Es así o no es así? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es un mensaje poderoso. Yo encomiendo mi causa a mi Señor. ¿Es así o no es así? No condeno al que me está haciendo mal. Señor, mueve los aguas del corazón de mi hijo para que vuelva en sí. ¿O no conocemos la parábola del hijo pródigo? Ese hijo le pidió su herencia y el padre se la dio, ¿o no se la dio? Y se fue y se la gastó con prostitutas y en malas cosas. ¿Ah? Y seguramente ese padre estaba orando por su hijo. Y dice la Escritura que un día el hijo volvió en sí. He pecado contra Dios y contra mi padre. Y dice la Escritura que ese hijo, voy a la casa de mi padre y me le tiraré el cuello y lo abrazaré y lo besaré y le pediré perdón. ¿Y cómo lo recibió el padre? Hizo fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. ¡Qué maravilloso! Ese es el carácter de Cristo. ¿O no lo hizo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Cuando hacemos eso, Dios viene en nuestra ayuda. ¿Amén? Dios es Dios de toda carne. Conocemos la Escritura, pero parece que no la conociéramos. De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Cuando tú ves a Dios, te quebrantas, porque ves su grandeza. ¿Y sabes qué es lo que te quebranta más? Porque ves su amor. Lo primero que uno tiene que ver es el amor de Dios. ¿Ah? Mirar de dónde lo ha sacado, ¿o no? Y después decir, ¡qué amor! Ese Padre me va a llevar a los lugares que Él tiene planeado, ¿o no? ¿Y cuáles son los planes de Dios? ¿Son de bien? No de mal. Y conocemos la palabra que dice en Santiago 1:20. Pero hermano, no se trata de conocerlo, se trata de tener conocimiento de cómo piensa Dios. Santiago, capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente. Desde el 19. Por esto, mis amados hermanos. ¿Cómo empieza la palabra? ¿Con amor? Cuando yo leo esta palabra, Dios me está hablando a mí y me está diciendo, amado hijo, como le hablaba Jesús a Pedro, personalmente. Porque el que escucha a Jesús a solas, ¿qué dice la Escritura? Ese discípulo va a ser como su maestro. ¿O no lo dice? El discípulo nunca es mayor que su maestro, pero ese discípulo va a ser
como su maestro. Jesús era sabio, le tendían trampas y no caía. ¿Es así o no es así? Y hizo milagros poderosos. ¿Qué dijo Jesús? Cosas mayores haréis. Tremendo, ¿no? ¿Qué está diciendo la palabra? Que tú eres más que vencedor en Cristo. Con las ideas de Dios eres más que vencedor. Con ser hacedor de la palabra. Mira lo que está diciendo aquí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Lo está diciendo o no? Tardo. Yo tenía mucho pronto. Yo tenía un pronto que yo creo que yo era más rápido que el pronto. Te lo digo. Y me costó muchos años. Pero cada día veía yo que ese pronto no era bueno. Ese pronto era mi enemigo. Porque decía cosas que no debería haber dicho. Tremendo, ¿no? Y empecé yo a aborrecer ese pronto. Y todavía tengo a veces el pronto que se sale, pero ya no como antes. Cada vez veo que no tiene dominio sobre mí. Porque dice la Escritura, airaos, porque también dice, en otra parte, ¿sí o no? Pero no pequéis. Ya no soy practicante de ese pronto. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Esto es importante. Va menguando. Mengo yo y Cristo vive en mí. Y eso ha traído bendición porque me ha quitado tantos remordimientos de decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Me ha quitado muchos. De vez en cuando la lío, pero no como antes, que era un fosforito. ¿Oído eso? Eso es un fosforito. Cuidado. Y la gente llegaba y no te hablaba porque te daba hasta miedo. Hasta miedo. Mira lo que dice aquí. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Soy más que vencedor cuando yo hago esto. Empiezo a obrar la justicia de Dios. O sea que ya en la imperfección de lo que sea, de relación con una persona, Dios se va a glorificar enviando su justicia. No es la justicia de los hombres, sino que en medio de la imperfección, en medio de la dificultad, en medio de a veces la falta de ese feeling que llama, porque el mundo siempre está buscando feeling. No es que yo tengo mucho feeling con esa persona. No, en medio del no feeling, Dios bendice porque esas personas se sujetan a la palabra. ¿Me hago entender o no? Pasa uno el agravio y en medio de los errores y las equivocaciones, Dios trae bendición y bendición y bendición, porque Dios es el que juzga. Tremendo eso, ¿no, mis hermanos? Miren lo que dice aquí. Tranquilos, que ya casi termino. Me falta media hora o una hora. Es una broma, mis hermanos. Porque el Señor es hasta a veces le gusta hacer bromitas. Romanos 8, 28. Atención que esto es importante. Porque
Las personas a veces no ven que Dios está obrando. A veces Dios está poniendo todo patas arriba. A veces Dios quita cosas. Te hace tener problemas en circunstancias. Y seguramente es que Dios está haciendo todas esas cosas porque Él te quiere mover. Y Él sabe que la única forma de hacerlo es poniendo las cosas patas arriba o quitando cosas, ¿sí me entiendes? Situaciones, porque Él tiene un plan perfecto. Mira lo que dice aquí. Romanos 8:28, atención hermanos, no se me vayan a dormir, porque esta palabra es verdad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, yo te hago una pregunta, ¿de qué hemos hablado hoy? ¿Que es importante amar a Dios? De saber que Dios te ama tal como eres tú, con tus defectos, con tus equivocaciones, con ser un patoso. ¿No dice la Escritura que aunque fuera torpe, no me extraviaré? Hombre, esa palabra es tremenda, ¿o no? Aunque fuera torpe, no me voy a extraviar. Imagínate, Dios está separando la parte humana y te lleva las cosas del Espíritu, que te dice, tú eres torpe, pero no te vas a extraviar, porque tú vas conmigo. Amén. Y yo tengo planes para tu vida de bien y no de mal. Pero andas en mi camino, no en tus caminos. Eres más que vencedor en Cristo, no andando en tu camino, en tus pensamientos, sino andando en el camino y en el pensamiento de Dios. Ahí eres más que vencedor. ¿Y sabes por qué eres más que vencedor? Porque Cristo venció en medio de tus incapacidades. Porque siempre el hombre tiene una naturaleza de, es que yo estoy muy sobrado. Es que yo. ¿Sí o no? Es que nosotros somos una familia muy buena. Es que nosotros, no. Es que Cristo es bueno. Llegó el rico y le dijo a Jesús nuestro Señor, Maestro bueno, a Jesús, el Hijo de Dios. No somos perfectos. Para Dios sí, pero para los hombres nunca vamos a ser perfectos. Porque el hombre siempre mira con su ojo lo que no le gusta. ¿Qué le dijo Jesús al rico? ¿Por qué me dices maestro bueno? ¿Qué le estaba quitando? La condición de la fama de Jesús, porque seguramente el rico sabía quién era Jesús o no, y había oído hablar de él, y lo bajó de la nube, porque este rico demostró su carnalidad o no, que estaba aferrado a las cosas de este mundo o no, porque no lo siguió. Si lo hubiera seguido, posiblemente era otro apóstol, y seguramente, quién sabe, otro Pablo. Tremendo, ¿no? Me he salido un poquito del tema, pero mira lo que dice el Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y explican la palabra. Dice que todas las cosas, los que amamos a Dios, los que decimos, yo no vivo yo, Cristo vive en mí, aborrezco mi naturaleza humana, quiero ser como Cristo. Estoy fallando, Señor, pero lo amo y necesito que me ayudes. ¿Se tardará en responderles? Dice la Escritura. A los que conforme a su propósito. Muchos entendemos eso y otros no, y lo quiero aclarar. ¿Sabe qué es un propósito? El propósito de Dios es un plan anticipado. ¿Estamos de acuerdo?
Es el plan de Dios anticipado, que ya tenía preparado para tu vida. Pero ese plan se cumple a la medida que tú reconozcas que todo lo que te está sucediendo tiene un propósito para bien, no de mal. Amén. Hasta una enfermedad. Conocemos la palabra. Esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad es para la gloria de Dios, para manifestar su gloria. Perdiste un trabajo porque Dios te quiere quitar de ahí, porque está perjudicando tu familia, tu relación con tu esposo, con tus hijos. ¿Me hago entender o no me hago entender? Tremendo, ¿no? Tenemos que ser sensibles, porque Dios es un Dios integral. ¿No dice la Escritura que las bendiciones de Dios no traen tristeza? ¿Lo dice o no? Es completo. Quiere restaurar tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con tu madre y con tus hermanos, la relación con la gente de tu trabajo y la relación con los hermanos en Cristo. Entonces ya no juzgas en la iglesia. Yo no soy como ese. ¿Me hago entender? Si no, estoy aquí para servir. ¿Qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer, que yo quiero ser parte de la obra del Señor, no para condenar, sino para servir. Jesucristo no vino, óyeme bien, a que ser servido, sino a servir. O sea que hay un plan anticipado. ¿Lo tenemos claro? Y termina su propósito, los que son llamados. ¿Somos llamados? Tú debes saber si has sido llamado o no. Ya debemos saber si verdaderamente creemos que somos hijos de Dios, porque dice la Escritura, el Espíritu me revela que soy un hijo de Dios. Y que Él me llamó, o el Padre no lo llamó, porque el Padre es el que llama, ¿cierto? ¿Y por qué estamos aquí? Porque somos llamados. Y si somos llamados, herederos junto con Cristo. Y termino con esto. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer en Proverbios, Antiguo Testamento. Dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. ¿Está claro o no está claro? ¿Ah? ¿Es así o no? Deja entrar al Padre a tu casa, a tu corazón, para que Él se manifieste en tu vida. ¿Me hago entender? Cambia tu corazón para que tú veas cómo la palabra. Y por eso te quebrantas. Y la gente dice, ¿por qué llora? De tristeza no, de gozo. De tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te vivifica. Aunque bebieras cosa mortífera, porque hay enemigos, el Espíritu Santo dice que no te hará daño. Entonces hay una guerra espiritual que solamente la vences poniendo los ojos en Dios y amándole. Maravilloso, ¿no? Y Jehová te pagará. Tenemos que recordar que yo no soy el juez, o sí soy el juez. ¿Quién es el juez? El Señor. ¿Cuál es
Cuando un hermano tiene un problema con la ley, con la justicia, con una empresa, ¿cuál es la oración de nosotros? Tú eres el juez, tú eres el legislador y tú eres nuestro abogado. Y hemos visto cómo Dios ha respondido a nuestro favor siempre. ¿Por qué? Porque lo reconocemos como el juez, el legislador y nuestro abogado. No eres tú el juez, no eres tú el que hizo la palabra, fue Dios. Amén. Y Él es nuestro abogado, o sea, nuestro defensor. Y si no es nuestro defensor, ¿qué significa? Soy más que vencedor en Cristo. ¿Por qué es mi abogado? ¿Estamos aquí? Como cristianos no debemos reflejar el carácter del mundo, sino el carácter ¿de quién? De Cristo. Que no maldijo, ¿sí o no? Que se sujetó al sufrimiento, lo llevó, se dejó dominar de los verdugos, y eso hizo que el plan de Dios, el propósito de Dios, que Cristo, el plan anticipado, se cumpliera para traernos libertad y vida eterna. Amén. Y venciera a la muerte, ¿o no? Por esa actitud de sufrimiento. ¿Está pasando por una situación? Súfrelo, pero encomiéndate a causa del Señor. No pelees con nadie. Él es tu defensa. Él es el que te da la victoria. Porque sin Él nada podemos hacer. Dios siempre está observando y evaluando tus actos. Y eso hace que tú veas que en poquito tiempo esa aflicción, oye, poco tiempo, pero ¿sabe por qué se alargan las cosas? Y conocemos la palabra, ¿por qué? Por incredulidad y por dureza de corazón. ¿Sabe qué es dureza de corazón? Conociendo la verdad, somos obstinados. Yo no perdono. ¿Ah? Termino con esto. Mateo 5, verso 47. Toda la palabra de Dios dice esto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nuevo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Tremendo, ¿no? ¿Qué recompensa tendréis? ¿Está hablando de recompensa o no? Cuesta, pero recibo la recompensa. El bien de Jehová. Amén. Su favor. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo quiero ser perfecto, tú también quieres ser perfecto. No lo podrás hacer sino en Cristo. Amén. Y esa parte que te hace falta, seguramente la terminarás y la hará perfecta, porque lo dice el Señor. De pronto no aquí, en los cielos. No se trata de condenación. Se trata de vivir en esta vida más que vencedor en Cristo, porque te va a quitar un poco de cosas que te estorban. ¿Está correcto? Para que tengas una buena relación con todos los hombres. Maravilloso, ¿no? Entonces el hermano o el familiar que te ofende, que tú ves que le caes gordo, que no hay feeling, no te afecta.
aireas, te enojas, pero no guardes rencor en él, sino que oras por él. Amén.